que me hacía mal, pero en medio de mi debilidad, su verdad me enseñó a luchar. Y aunque el mundo quiera negar, hay un fuego que no apagará. Paz y bien, Cristo vive y es el Rey. Paz y bien, es su gracia y es su poder. Paz y bien, paz y bien. No es palabra, es vocación, es vivirlo en cada acción, es llevar luz en la oscuridad, aunque cueste, aunque duela más. No es del mundo esta verdad, es un don que no pasará, es la paz que no morirá y el bien que siempre vencerá. Paz y bien, paz y bien, paz y bien, paz y bien, Cristo vive y es el Rey. Paz y bien, es su gracia y es su poder. Paz y bien, paz y bien, paz y bien, paz y bien. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos una charla muy bonita, muy especial y que yo sé que a muchas personitas les puede incomodar porque se tocan fibras internas. Pero lo que me interesa a mí de esta charla es que yo sé que además va a servir para muchos, que si son honestos con su propia alma, a veces no solamente hay que ser honestos intelectualmente, sino también ser honestos con nuestra propia alma. Entonces, aquellos que quieran ser honestos con su propia alma, este programa puede ser de mucho provecho. Algunos pueden haber ingresado viendo la miniatura y ver cómo así que Will está perdiendo la fe, ¿cierto? Pero no soy yo. Y lo coloco así es porque sé que es una frase que muchas personas están diciendo al día de hoy. Hay personas que no están perdiendo la fe en Dios. Peor, en este caso, están perdiendo la fe en nosotros. Y ojo, cuando digo peor no quiere decir que sea peor perder la fe en nosotros que en Dios. No, sino que cuando se pierde la fe en nosotros, ¿ya? En los católicos, en los que salimos y aparecemos enfrente de una cámara a hablar de Dios, podemos estarle haciendo un daño muy grande a las personas que se alejan de Dios por culpa nuestra, porque pierden la fe en nosotros y como nosotros somos los que estamos tratando de reflejar a Dios, entonces la gente termina diciendo, me alejé de Dios, perdí la fe, pero no es que en realidad hayan perdido la fe en Dios, la perdieron en nosotros por nuestro mal ejemplo. Y esto hace que la gente se aleje de Dios. Entonces, mis hermanitos, eso duele mucho. Porque cuando la iglesia duele, la fe tiembla. Cuando la iglesia duele, la fe tiembla. Entonces, mis hermanitos, esta no va a ser una charla para atacar ni a una persona, ni mucho menos a la iglesia. Tampoco va a ser una charla para justificar errores. Esta es una charla para decir la verdad con amor, porque hay que ser sinceros. El silencio también hiere. El silencio también hiere.
Les cuento que yo cuando empecé mi proceso de conversión, yo había dejado de escuchar rock por completo, rock, metal y todo, ¿cierto? Pero hombre, cuando uno ha escuchado y uno ha sido músico tanto tiempo en la vida, pues obviamente a uno le hace falta eso, ¿cierto? De escuchar musiquita. Y resulta que empecé a buscar y a conocer músicos católicos. Y entre ellos conocí a uno que a mí me encantó, que es el señor Martín Valverde. Y me encantó porque sus letras transmitían algo muy bonito, aparte que él siempre hacía casi que una prédica hermosa antes de iniciar cualquier canción. Y resulta que hoy me dio por eso de quedarme escuchando a Martín Valverde. Estaba en mi trabajo, me puse ahí a escuchar musiquita mientras trabajaba. Y resulta que escuché una canción que yo en algún momento dije, Dios mío, esto es muy cierto y esto es muy serio y qué bueno que esto lo escucharan o lo entendieran más personas. Y yo mismo dije, hombre, en esa época yo no tenía un canal, en ese momento sí tengo un canal. Pues hablemos de ese tema el día de hoy. Y resulta que la canción de Martín Valverde se llama precisamente como aparece la miniatura de este video. Estoy perdiendo la fe. Entonces, hoy escuché esa canción porque esa canción no acusa, esa canción no insulta y esa canción no tiene por qué pasar nunca de moda, porque nunca ha sido una moda, ha sido más de una exhortación al alma, ¿ya? Porque esa verdad, perdón, esa canción nos dice una verdad que muchos no se atreven a decir. Sí, hay cosas que te pueden hacer perder la fe. Claro que sí. Sí hay cosas que te pueden hacer perder la fe. Pero la pregunta es, ¿dónde fregados tenemos puesta nuestra fe? Esa es la pregunta real que nos tenemos que hacer. ¿En dónde tienes puesta tu fe? ¿En dónde tengo puesta mi fe? ¿Ya? Porque no es lo mismo perder la fe en Dios que descubrir que la pusiste donde no tenía que ir. Descubrir que pusiste tu fe donde no tenía por qué estar. Y por eso, primero tenemos que aclarar entonces lo fundamental. ¿Podemos decir, estoy perdiendo la fe? Hermanos, si alguien nos dice, estoy perdiendo la fe, pues nosotros como cristianos, nosotros como católicos, lo que menos tenemos que hacer es condenar a la persona, mandarlo de una en automático al infierno. O algunos que entonces alguien dice estoy perdiendo la fe y prácticamente le empiezan a rezar encima o a corregirlo así en automático de una. No, 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 no. Pausa, hermanitos. Hay que respirar un momento, escuchar. Escuchemos a la persona, pero escuchémoslo con ternura, con cariño, con amor, porque siempre va a haber una razón. Eso no llega así porque sí, ¿ya? Muchas veces la fe no se rompe de golpe. La fe también se puede cansar, la fe se puede herir, la fe se puede confundir. Entonces, la fe, mis hermanitos, muchas veces se cae antes de romperse. La fe puede caerse muchas veces antes de romperse. Fíjense que nuestro Señor Jesús primero escucha. Miren que Jesús nunca empieza corrigiendo. Jesús siempre empieza escuchando. Ejemplo, cuando estuvo con la samaritana, Juan capítulo 4. Jesús no le dice, estás en pecado. No, no, no. Primero le pregunta por su sed. Fíjense qué bonito. Primero le pregunta por su sed. Con los discípulos de Maús, en Lucas 24. Fíjense que Jesús camina kilómetros con ellos, escuchando su decepción antes de rebelarse. Con Pedrito, nuestro queridísimo primer papa de la Iglesia Católica. Pedro, después de negarlo, San Juan capítulo 21. Fíjense que
Jesús no le dice a Pedro, me fallaste. No, no, no. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Tremendo, tremendo. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Hoy Jesús nos puede estar preguntando eso. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que aquel que está perdiendo la fe? Porque si es así, entonces nosotros tenemos que reflejar a ese Cristo. Y muchas veces lo que hacemos es llegar de una con los taches de frente, a golpear con la palabra, con una mirada, con un gesto. Seamos cristianos. Por nuestra culpa, muchas personas pueden estar perdiendo la fe o pueden haber perdido la fe. Cuando alguien dice estoy perdiendo la fe, muchas veces no está rechazando a Dios, está pidiendo ayuda, está pidiendo ayuda. No todos los que se alejan, mis hermanitos, quieren irse. Algunos solamente no saben a quién creerle. Algunos lo que no saben es a quién creerle. Yo les pongo este ejemplo de cuando yo estuve tan alejado de Dios. Yo llegué a tener conversaciones con muchas personas creyentes de diferentes tipos de denominaciones protestantes o católicos o de otras religiones. Y yo preguntaba, ¿a quién le creo? ¿Yo a quién le creo? ¿Cuántas religiones existen? Y cuando hablaba con cristianos, me decían, pues existen sí muchas religiones, pero el cristianismo es la religión verdadera. Bien, pero yo desde mi ateísmo le decía, sí, pero las demás religiones también dicen ser la religión verdadera. Y claro, yo sé que muchos de los que pueden estar viendo esto dirán, claro, pero nosotros tenemos respuestas para eso. Nosotros podemos responder con claridad cuál es la religión verdadera y dar incluso un paso más y explicar cuál es la iglesia verdadera. Porque alguno dirá, ok, el cristianismo es la religión verdadera, pero ¿cuántas denominaciones protestantes hay aparte de que exista la iglesia católica? Existen miles y entonces ¿a quién le creo si entre todos ellos mismos se contradicen? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Sean uno como mi Padre y yo somos uno. Así el mundo entenderá o así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Cómo es posible que nosotros pretendamos que el mundo crea en Dios, que le crea a la iglesia si estamos divididos? Estamos divididos. Como cristianos, hermanitos, estamos divididos. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo que realmente nos hace perder la fe? ¿Qué es lo que nos hace perder la fe, hermanitos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué es lo que nos puede en realidad hacer perder la fe? Y bueno, vamos a responderlo. Vamos a responderlo. Así que hermanito, hermanita, quédate aquí, porque aquí yo no voy a justificar errores, pero tampoco vamos a perder a Dios por culpa de los hombres. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hace perder la fe? Hermanos, la mayoría no se aleja por Dios. Hay que ser honestos. La gran mayoría de personas no se alejan por Dios. Se alejan por lo que ven. Se alejan por lo que ven. Uno, malos ejemplos en la iglesia. Malos ejemplos en la iglesia. Y sí, esto es una realidad completa. Hay pleitos, hay hipocresía, hay búsqueda de poder y sí, hay escándalos. Yo sé que a muchos de mis hermanos no les, más que no les gusta hablar de esto, pero es verdad, en la iglesia hay escándalos, hay hipocresía, hay búsquedas de poder, hay pleitos y no hay que ir muy lejos. Basta con ver las redes sociales. Tristemente, se da incluso entre los mismos católicos.
tristemente se está dando incluso hasta entre los mismos católicos. Eso se llama dar mal ejemplo en la iglesia. Y luego nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que haya tanto agnosticismo? ¿Cómo es posible que haya tanto ateísmo? ¿Cómo es posible que tantos católicos se dejen convencer y se vayan a brincar a un garaje protestante? Con el respeto de los hermanos protestantes. Pero es verdad, la gran mayoría de católicos que se salen de la iglesia, se salen porque allá los tratan bonito, porque allá saltan, brincan y qué divertido, y ellos creen que eso es sentir a Dios. Hermanitos, negar eso sería mentir y justificarlo sería una traición. Entonces, hermanitos, también hay que ser conscientes de que hace más ruido un árbol cuando se cae que los millones que quedan de pie. Lo que pasa es que siempre vemos el punto negro en la hoja blanca. Siempre vemos el punto negro en la hoja blanca. Ese ejercicio me lo enseñó a mí mi profesor ateo de filosofía, por el que yo empecé a ser ateo. Pero él una vez hizo ese ejercicio. El tablero en el salón de clases era un tablero blanco y él hizo un puntico negro en la mitad y comenzó a preguntar, ¿qué ven? Todo el mundo en el salón, sin excepción, hablamos del punto negro. El puntico negro en el tablero. Y el profesor nos dijo, qué curioso, es que así es el ser humano. Puede tener un tablero grandísimo de color blanco, impecable, limpiecito, pero única y exclusivamente nos vamos a fijar en el punto negro, así sea el más pequeño. Y así vivimos nosotros, así vivimos los seres humanos y tristemente como católicos vemos siempre lo mismo. Alguien se equivoca, hay que ir a señalar siempre el error. Y ojo, no porque el error no pueda ser corregido, no, sino porque nos cuesta mucho ver lo hermoso, ver lo bonito que tenemos alrededor, porque siempre tenemos la mirada fija en el juicio, en el punto blanco, perdón, en el punto negro del hermano. Siempre vemos el punto negro del hermano. Entonces, un solo pecado hace 1000 titulares, hace 1000 títulos, pero miles de actos de fidelidad nadie los ve. Fíjense, un sacerdote, por ejemplo, un sacerdote cae en algún pecado, claro, los que más se mencionan siempre son pecados, digamos, por ejemplo, de pederastia. Un sacerdote cae en un pecado de pederastia. Todos los titulares lo sacan, sacerdote, de una. ¿Eso está bien? No, no está bien el pecado que comete el sacerdote. Lo que a mí me cuestiona es por qué no hacen lo mismo con los millones de sacerdotes que a diario están haciendo obras de caridad impresionantes. Y eso nunca los mencionan. Todos los días tendrían que haber miles de titulares de sacerdotes, de monjitas, de laicos, de comunidades católicas que están haciendo un bien enorme por ningún lado. Ah, pero uno cae y todos los titulares lo tienen que sacar porque eso vende. Porque eso vende. Entonces, hermanitos, un mal cristiano no invalida a Cristo. Y yo quiero que esto se lo aprendan mis hermanitos. Un mal cristiano no invalida a Cristo. Si Judas traicionó a Jesús, ¿por qué nos sorprende que haya traiciones hoy? ¡Ah! Nos echamos las manos a la cabeza cuando algo malo pasa en la iglesia. Y no porque no podamos obviamente dolernos de lo que puede haber malo en la iglesia. Claro que sí, obviamente. Lo que pasa es que, como decía el mismo padre Jorge Loring, si de cada 12 sacerdotes uno es un Judas, ¿cuántos Judas existen hoy? Por Dios. Se nos hace imposible si en el mismo grupo que nuestro Señor Jesucristo escogió, él mismo en persona, escogió a un Judas. ¿Cuántos Judas existen hoy, por Dios? ¿Ya? Entonces,
A mí me duele, la verdad, mis hermanitos, y esto puede hacerle perder la fe a muchas personas, ver cristianos peleándose con otros cristianos. Uf, esto sí que duele, mis hermanitos, la verdad, esto duele. Y les cito un pedacito de la canción de Martín Valverde. Él decía, me duele ver lastimarse a los que se hablan de hermanos y que el peor enemigo sea otro cristiano. Se lo repito, me duele ver lastimarse a los que se hablan de hermanos y que el peor enemigo sea otro cristiano. ¿No les duele eso, mis hermanos? ¿No duele que esas palabras sean más que una canción y que sean una realidad? Una canción, mi proceso de conversión ya lleva 11 años y esa canción es mucho más vieja y que actual se escucha hoy, porque sigue pasando. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta, mis hermanitos. ¿Cómo va a creer el mundo si nosotros mismos no nos soportamos? ¿Cómo pretendemos que el mundo crea? Nos peleamos por movimientos, nos peleamos por estilos, nos peleamos por etiquetas y nos olvidamos de Cristo. El demonio no necesita destruir la iglesia. A él le basta con dividirla. Le basta con dividirla. Y cuando se divide, eso genera una gran confusión religiosa. Y cuando se genera una gran confusión religiosa, allí es cuando empieza entonces la famosa frase, ¿a quién le creo? Entonces, ¿a quién le creo? Y muchos a mí me pueden decir, Will, todos dicen tener la verdad, todos condenan a los otros, todos citan la Biblia. Y eso cansa, eso cansa. Porque es que muchos no se van de Dios, se van del ruido religioso. Qué triste que hoy en día la palabra religión para muchos sea sinónimo de algo malo, cuando religión significa la forma en la que me uno con Dios. Pero ha perdido tanto el significado por culpa de nosotros que hacemos que la palabra religión hoy en día sea sinónimo de algo malo. Y eso es culpa nuestra. Entonces, mis hermanitos, cuando la fe se vuelve un grito, el alma se va en silencio. Y aquí yo creo que entra algo que de pronto algunas personas no explican bien. Y es muy bíblico. Esto es bíblico. El ámense, el bendíganse y el soportense. A mí me dio mucha curiosidad bonita volver a escuchar eso en lo que decía Martín Valverde, porque él lo decía en broma, pero realmente es una radiografía espiritual. Fíjense que en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo decía, ámense. Jesús dijo, ámense unos a los otros como yo los he amado. Juan 13:34. Eso es perfecto, eso es divino y eso es el ideal. Eso es el ideal. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos humanos, tan humanos que lo más hermoso que es el amor nos cuesta. A nosotros nos cuesta amar de verdad. Y por eso nuestro primer papa, sabiendo las palabras que nos dijo Jesús, ámense, nuestro primer papa, Pedrito, dijo, listo, es difícil, entonces, por lo menos, bendíganse, bendíganse. Entonces, fíjense que Pedro, que negó, que dudó, que se hundió en el agua. ¿Y qué le dijo Jesús?
Al de ahí, hombre de poca fe. Pedro también estaba perdiendo la fe en ese momento y tenía a Jesús de frente. Se fue al agua. Sal de ahí, hombre de poca fe. ¿Ya? Y Pedro que decía, bendíganse. ¿Ya? No devuelvan mal por mal, bendigan. Decía Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 9. No devuelvan mal por mal, bendigan. Bendíganse. Entonces fíjense que Pedro ya entendió algo. Amar no siempre nos sale de forma natural. Por eso el amor tiene que ser una decisión. Una decisión. Y aún así, Pedro nos dice, bendíganse y nos cuesta. Yo nos pregunto a todos, y digo nos porque a mí también me cae esto, y es, hombre, ¿qué tanto nosotros en el día recordamos a esas personas que quizás nos pueden caer mal, que nos chocan y todo eso? ¿Qué tanto los recordamos para bendecirlos, para orar por ellos? Me refiero, por ejemplo, a otros hermanos en la fe, incluso protestantes, o hacia ateo, o al satánico. ¿Cuántas veces en el día los recordamos no solamente para decir, este sí se equivoca, este es un pecador, este es esto y lo otro? No, no, no. ¿Cuántas veces los recordamos para bendecirlos? Lo que nos dice Pedro, y fíjense, ya ni siquiera es el ámense de Jesús, sino que hasta nos cuesta el bendíganse de San Pedro. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que llegó Pablo. Ni ámense, ni bendíganse. ¿Saben qué le tocó decir a Pablo? Sopórtense. Sopórtense. Pablo es el más realista en este sentido del que estamos hablando, pero nos dice algo brutalmente honesto. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia unos a otros en el amor. Sopórtense. ¿Será que por lo menos eso sí podemos hacerlo, hermanitos? Por lo menos soportarnos. Eso ya es la iglesia real. La iglesia no es una reunión de perfectos. Es un hospital de procesos. Porque cada uno de nosotros somos un proceso diferente. Cada uno de nosotros somos un proceso. Entonces, si nosotros esperamos una iglesia perfecta, pues nunca vamos a entrar. Porque con el mero hecho de que cada uno de nosotros estemos allí, ya la iglesia no es perfecta. ¿Ven? Claro, la iglesia es santa porque el que la fundó es santo, pero no es perfecta debido a sus miembros. Por sus miembros no es perfecta. ¿Me hago entender? Entonces, hermanitos queridos, mis hermanitos más enfocados de las redes sociales, si todo esto es verdad, la pregunta no es entonces solo por qué duele la iglesia, sino dónde ponemos nuestra fe cuando duele. ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe cuando nos duele la iglesia? Si la iglesia te decepciona, no es porque sea falsa, hermanito, hermanita, es porque es humana. Fíjense el apóstol San Juan, y que uno siempre cuando suele pensar en Juan, uno dice, ay, Juanito, tan lindo, tan tierno, ¿cierto? El apóstol más amado, el que se quedó con la Virgen María al pie de la cruz, ¿sí o no? Hijitos míos, Juan en Apocalipsis, hijitos míos, ¿cierto? Pero resulta que por allá en Lucas 9:54, Juan, el apóstol del amor, un día le dijo a Jesús, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que los consuma? Juanito, por Dios. Y muchas veces nos está pasando eso. Pero ustedes saben qué fue lo que pasó ahí. Cuando Juan hizo eso,
¿Quién lo regañó? Ah, Jesús. Le llamó la atención. ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo y los consuma? So, calma, bájele. A eso no vinimos. Entonces, ese mismo Juan, años después, escribe en Primera de Juan 4:8. A ver, ¿quién la dijo? ¿Quién lo dijo? Primera de Juan 4:8. A ver, TikTok, TikTok, miro el chat. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, ¿quién escribe primero lo que dice Primera de Juan 4:8? Es más, le han hecho hasta canción a esa cita. A ver, ¿quién dijo yo? Primera de Juan 4:8. A ver, a ver. Jesús lo regañó, sí, Jesús lo regañó, pero a ver, Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? A ver, ¿quién se gana el premio mayor de hoy? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién es el primero en colocar ahí en el chat lo que dice Primera de Juan 4:8? Y el que la ponga, bueno, diga si se la sabía o la googleó. A ver, los estoy leyendo. Mientras que alguien la pone, les mando un saludito a los hermanitos que se han conectado. Eh, a la hermana Juana María Venegas, a la hermana Bendecida. Por aquí también está el licenciado Richard Aguilera. Un saludo, hermanito. Qué bueno verte por aquí, hombre. La hermana Verónica Damián. Por aquí vi que también estaba José Daniel. Ahorita les digo, mis hermanitos, para que nos vayamos todos para el canal de José. Y bueno, a ver, ya por aquí el hermano Francisco Martínez. Dios es amor. El mismo Juan, que en primera de Juan 4:8 dice Dios es amor, y que todos los cristianos en algún momento hemos replicado esa cita, es que Dios es amor. Es el mismo que en Lucas 9:54 decía, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y los consuma? Ese mismo. Esa era la primera iglesia, la que Jesús escogió en persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, no cambió el evangelio, cambió Juan. No es una contradicción las palabras de Juan en un lado y las palabras de Juan en otro, no. Esa es la metanoia que todos tenemos. Ay, ¿cómo así, Will? ¿Qué es metanoia? La conversión, nuestro proceso. La santidad no es instantánea, hermanitos, es un proceso. Exactamente como dice la hermanita Bendecida, hay una canción con ese versículo. Entonces, todos estamos en un proceso. Y yo creo que esto lo repetió hasta el cansancio y siempre lo diré y lo seguiré diciendo, citando al santo cura de Ars. ¿Qué decía el santo cura de Ars? El proceso de conversión dura hasta 10 minutos después de muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de conversión dura hasta nuestro último suspiro, hasta nuestro último momento de vida. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede decir, ya estoy convertido. Eso es falso de toda falsedad. Ninguno podemos decir, ya me convertí. No, estamos en proceso. Y ese proceso es duro, es arduo. Y si nosotros no empezamos a vivir ese proceso con coherencia, entonces por culpa nuestra, muchos van a repetir la frase, estoy perdiendo la fe. Fíjense, Pedrito, fe, miedo, espada, negación. Pedro camina sobre el agua y se hunde. Ese es el reflejo de todos nosotros. En un momento brutal de conversión, en un retiro espiritual, en un santo rosario, por un milagro, por muchas razones, empezamos a sentir que podemos caminar sobre el agua porque tenemos ese encendimiento. Pero comenzamos a dudar, comenzamos a ver entonces la vida real que tiene problemas, que tiene caídas, que tiene cruces. Y Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme.
Pero entonces preferimos soltar la cruz, esa cruz que es el salvavidas, y nos empezamos a hundir. Sin darnos cuenta, empezamos a perder la fe. Ah, entonces eso es dejar de creer en Dios. No, no dejamos de creer en Dios. Pero empezamos a perder la fe. Empezamos a creerle a Jesús. Porque una cosa es creer en Jesús y otra creerle a Jesús. ¿Se dan cuenta? Porque es que creerle a Jesús es hacerle caso a lo que dice Jesús. Y ahí es donde, por ejemplo, muchos, digamos primero que todo en el protestantismo, empiezan a ser incoherentes con lo que dicen del solo Cristo. Porque sí, ay, yo amo mucho a Jesucito, pero no le hago caso. Ese mismo Jesucito que dijo, esto es mi cuerpo, pero yo quiero creer que es un símbolo. Entonces, no le cree a Jesús, cree en Jesús. Claro que sí, los demonios también creen y tiemblan. ¿Ya? O el católico tibio que dice, sí, yo ya soy católico. Claro que sí, y cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. Porque por allá en Juan 20, 21 al 23 dice, a quien ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero vaya que le digan eso y dice, yo no me confieso con un sacerdote más pecador que yo. ¿Le cree a Jesús o solo cree en Jesús? Para creerle a Jesús hay que hacerle caso a Jesús. La obediencia. ¿Se dan cuenta? Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco en Juan 18. Uy, súper cristianísimo. Un momento de furia, un estallido, un impulso y se pueden cometer errores impresionantes. Pero si nosotros no mantenemos una vida de fe coherente, podemos llegar a eso. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a Pedrito allí? Porque fíjense que momentos antes, cuando Jesús les pidió quedarse en vela y orar, Pedro oró. No. Yo estoy casi seguro de que si Pedro hubiese orado cuando Jesús le pidió que orara, no hubiera pasado lo de la oreja. No hubiera negado a Jesús. Yo estoy casi seguro, porque la oración lo hubiera sostenido, pero se durmió. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Pedro sabía que Jesús era Dios, claro que sí. Pedro tenía argumentos, obviamente que sí. Pero si se debilitó en la oración, fíjense al punto que llegó. Y muchos dicen, la oración no, ¿eso para qué sirve? La oración, no. Es que yo aquí simplemente tengo que dar ese argumento. Yo no sé, pero a mí me parece que es bastante importante para que no perdamos la fe nuestra ni la de los hermanos, porque los que nos sentamos y nos sentamos acá de frente a una cámara tenemos una gran responsabilidad. Por más de que justifiquemos de mil maneras y digamos que no es así, las personas que nos ven pueden perder la fe por culpa nuestra. Por más de que les digamos, no me miren a mí, miren a Cristo. Sí, pero si no están de acuerdo con lo que yo digo, bien, puede y se van. ¿Cierto que sí? Entonces, el tema es que nosotros tengamos la valentía de hacerle caso a nuestro Señor, de transmitir a nuestro Señor, también en un canal. Así como son importantes los argumentos, obviamente va a ser importante la oración, para que no tengamos en un momento de exasperarnos, sacar la espada y cortarle la oreja a Malco. ¿Quién es tu Malco el día de hoy? ¿Quién te saca de tus cabales y sacas la espada a cortarle la oreja? Y fíjense, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? El que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada mata, a espada muere. Y le curó la oreja a Malco. Entonces, cuando tú lastimas a tu hermano, Jesús va y contempla al hermano. Para ti te dice, ahí fallaste. Y ese hermano es precisamente esa persona que te cae mal y que estás pensando en este momento. Ese es tu hermano, ese es tu Malco.
Y Jesús lo puede contemplar porque tú lo hieres con tus pensamientos, con tu palabra, con tus hechos. Por eso yo les decía que este programa puede ser incómodo para algunos, pero si nosotros mismos hacemos de estas palabras, de este programa, una honestidad, ya no intelectual, sino una honestidad en el corazón, en el alma, esto nos puede ayudar a dar pasos concretos en nuestro proceso de fe. Yo quiero que todos podamos caminar en un proceso coherente, en un proceso consciente de cuál es la fe que defendemos. Porque yo puedo saberme aquí 1000 citas, yo puedo saberme el Décinger, yo puedo saberme todas las encíclicas, yo puedo saberme todos los argumentos, yo me puedo saber la suma teológica completa, pero si yo no transmito eso que digo defender, entonces no estamos haciendo nada, mis hermanos. No estamos haciendo nada. Pedro prometió morir por Jesús y lo negó 3 veces. Nosotros nos sentamos cada que prendemos una cámara y hacemos un live y hablamos hermoso de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia Católica. Pero cuando tenemos que demostrar en realidad nuestra fe, insultamos al hermano. A mí me da tristeza ver los chats a veces cuando hay debates. A mí los debates me encantan. De hecho, el primer debate que yo observé, un buen debate, por así decirlo, fue de mi gran hermanito Dante Urbina contra el director de los ateos de Perú. Uf, este debate a mí me encantó. Pero yo hoy en día veo debates y el debate de los argumentos es muy bueno, porque obviamente uno ahí puede afianzar, ver cuáles son las ideas que están teniendo del otro lado, porque si, a ver, yo por ejemplo yo hago un ejercicio cada que yo veo un debate. Yo escucho los argumentos del lado contrario y trato de respondérmelos a mí mismo. Y yo, ok, ah, ya sabía cómo responder a ese argumento. Uy, ese argumento no lo conocía, no sabía cómo responderlo. Entonces tomo nota y estudio. Entonces, a mí me parece que los debates sirven mucho para conocerme y conocer lo que está del otro lado. Muy bien, pero a mí me da tristeza ver los chats porque parecen ser un circo romano, apoyando y alentando para que este mate al otro con los argumentos, lo pisotee, y entonces, usted es un pecador, usted es un idólatra, entonces empiezan ataques personales, faltas de respeto, todo esto. Yo digo, Dios mío, estos somos los cristianos. ¿Ustedes qué piensan que una persona que diga estoy perdiendo la fe, o que ni siquiera tenga fe, un agnóstico, y entra debate cristiano versus cristiano? Ve, qué interesante, voy a ver qué es lo que debaten ellos entre ellos mismos sobre las ideas. Entonces va a entrar a querer ver algo de carácter racional, ¿ya? Un debate de ideas, y lo que ve es un sancocho, un salpicón de faltas de respeto, y dice, uy, me quedo más bien como agnóstico, me tratan mejor por acá en otros lados que si me meto entonces a ese sancocho. Dios mío, bendito. Entonces, yo creo que eso nos tiene que hacer a nosotros plantearnos en realidad en dónde estamos poniendo nuestra fe. ¿Estamos haciendo perder la fe de los demás o no? Yo creo que si nuestro Señor Jesucristo hubiera buscado apóstoles perfectos, hoy no tendríamos iglesia. Hoy no tendríamos iglesia. Porque si ese era la vara, si esa era la vara, apóstoles perfectos, cualquiera de nosotros diría, no, yo con eso no puedo. Pero resulta que la vara es la de otros pecadores. Entonces yo puedo decir, si este pudo, yo también puedo. Fíjense, fíjense. Yo siempre les hablo a ustedes de él, San Agustín. Aquí lo mantengo. San Agustín. Uf, fue un pecador, pero con todas las letras.
Y yo me identifico con muchas de las cosas que hizo y dijo San Agustín en sus momentos más oscuros. Pero fíjense a lo que llegó. Entonces yo digo, ah, claro, me identifico con lo malo, pero no quiero entonces alcanzar lo bueno. Porque nos encanta compararnos con los que vienen por detrás de nosotros, para sentirnos que somos muy santos, para sentirnos que somos muy berracos, para sentirnos que entonces ya estamos levitando a 3 centímetros del piso y ya nos tiene que salir esa acá la aureolita, las alitas y denme un arpa que voy a empezar a tocar encima de una nube. Porque nos comparamos es con los que vienen detrás de nosotros en su proceso, en vez de estarnos comparando con ellos. Yo me comparo con San Agustín y digo, Dios mío, lo que me falta es demasiado. Y eso me tiene que sostener aquí en pie, porque digo, me falta mucho. Así que tengo que ser consciente de que estoy en un proceso y de que tengo que seguir caminando ese proceso si quiero llegar por allá. Si quiero llegar por allá. Recuerden la anécdota de el arquero y la flecha. Sí, nosotros somos católicos y creemos en el purgatorio. Claro que sí. El problema es justificarnos en tener una vida desordenada e incoherente, porque hay un purgatorio. Eso está mal. Y eso es lo que yo creo que hace que muchos hermanos separados protestantes digan que el purgatorio no tiene sentido, porque a veces tenemos la concepción de que como somos católicos, entonces, bueno, sí, los santos por allá en el cielo, y nosotros entonces los que vivimos una vida así sea desordenada y con todo eso, nosotros vamos a llegar al purgatorio. No, qué pena. Es que esto aquí funciona como la flecha del arquero. ¿Y cómo es? El arquero tira la flecha, ¿cierto? Y si yo le apunto al purgatorio que está en el medio, ¿a dónde voy a caer? No ir es abajo, si yo lo que estoy apuntándole es al purgatorio. Yo tengo que apuntar es a dónde, al cielo. Yo tengo que apuntar a ser santo, porque si hago la curvita, con suerte, llego al purgatorio. Pero yo tengo que apuntar es al cielo. Yo tengo que apuntar es a lo más alto. No debo ser un conformista de la fe y apuntarle al purgatorio, porque con seguridad que el que le apunta al purgatorio no llega. No llega, porque descuida su fe, la pierde. Facilito. Entonces, mis hermanos, para que vayamos ya aterrizando un poquito. Entonces, ¿dónde poner la fe? Entonces, ¿dónde poner la fe? Aquí está el problema real. Si tu fe está puesta en el cura, en el movimiento, en el grupo, en el influencer, en el youtuber, tu fe se va a caer. Entonces no le puedo creer a ninguno. Claro que sí, pero la fe no está puesta ahí. ¿Ven? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. La iglesia, mis hermanitos, puede fallar. La iglesia puede fallar, pero nuestro Señor Jesucristo no. Listo, mi hermanito José, ya lo vi. Gracias, mi hermano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no prometió seguidores perfectos. ¿Listo? No prometió seguidores perfectos. Prometió estar con nosotros hasta el fin. Muy diferente, ¿cierto que sí? No prometió seguidores perfectos. Prometió estar con nosotros hasta el fin. Entonces la fe tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se pone la fe en Cristo? Haciéndole caso a nuestro Señor Jesucristo, siendo obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí escucha, porque ya veo más de uno. Ay, ¿yo cómo hago para hacerle caso a Jesús si a mí Jesús no se me aparece todos los días así a lo fantasma y me dice, hoy tendrás que hacer esto o lo otro? No, eso no es Jesús. Jesús es más inteligente que eso. Jesús dejó una autoridad. Jesús dejó a la iglesia. Y esa iglesia ha sido asistida
por Jesús, porque como dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, quiere decir que Jesús no se ha ido, ha estado con nosotros desde ese momento hasta el final de los tiempos. Con esa misma iglesia a la que le dijo, el que a ustedes escucha, a mí escucha. Y el que a ustedes rechace, a mí rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ustedes han visto gente que rechaza la voz de esa autoridad, la voz que Jesús dejó como autoridad. Pregunta. Y no todos estamos entonces en el mismo punto. Y eso también es ser parte de la iglesia. Si tú, hermanito, en tu momento puntual de proceso, estás en un momento de alegría, camina, disfruta, agradece. Pero si estás en un momento de desierto, si estás en el desierto, mi hermanito, pues ve, busca el oasis, busca el agua y sigue. Si estás en un momento de tristeza, si estás triste, ora, aunque no sientas. Dios sigue ahí. Dios sigue ahí. Yo te quiero hacer una pregunta, pero es para que cada uno se quede al final de este programa con esa pregunta y se la trate de responder. Si no hoy y tiene algún momento para ir al Santísimo, hágase esa pregunta frente al Santísimo. Ah, no tengo el tiempo para ir al Santísimo. Bueno, prenda 5 o 10 minuticos una transmisión del Santísimo expuesto. Y mientras contemple al Señor, hágase esta pregunta. ¿En qué momento de mi proceso estoy? Pocas veces nos hacemos esa pregunta, pero es porque nos da miedo la respuesta. Nos da miedo responderla. ¿En qué momento de nuestro proceso estamos hoy? Y les voy a dar una clave. El problema no es nuestro proceso. El problema es juzgar el proceso del otro. Ahí está radicalmente el gran problema. Porque cuando vivimos juzgando el proceso del otro, entonces, como ese en el que yo tenía tantas expectativas me falló, entonces, ¿qué espero yo de mí? Y me alejo y me salgo. La fe entonces no estaba puesta en Jesús, sino que estaba puesta en ese ser humano que me falló. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que preguntarme por mi propio proceso antes de ir a juzgar el proceso de los demás. La fe no se mide por emociones, se mide por fidelidad. Ahí hay la clave perfecta, muchachos. La fe no se mide por emociones, se mide por fidelidad. Hermanitos, no se trata de estar tirando piedras. Yo aquí no traje piedras para tirar. Esta es la iglesia que nuestro maestro amó, fundó, y es la que hoy a nosotros nos toca amar. A los que estamos dentro, mis hermanitos, no la destruyamos. No la destruyamos. Y a los que están fuera, si tú de pronto estás fuera, alejado, y estás viendo este video, pues no te preocupes, Cristo sigue aquí. Cristo sigue aquí. Si alguien nos dice, estoy perdiendo la fe, no lo enviemos al infierno, no lo condenemos, no le recemos encima, no le impongamos esa fe que está perdiendo por culpa nuestra. Escuchemos. Escucha para entender, no para juzgar. Escucha para entender, no para responder. Estoy perdiendo la fe. Vamos a ponernos en este momento entonces en disposición de hacer una pequeña oracioncita. Vamos a entregarle este momentico a nuestro Señor,
que lo que el Espíritu Santo, el Señor, nos haya querido decir y poner en nuestro corazón, en nuestra mente, que sea para su mayor gloria. Si Él en algún momento hoy me puso en el corazón que debía dar esta charla, compartir esto con ustedes, entonces no soy yo, mis hermanos, es nuestro Señor que quería decirnos esto a todos nosotros. Listo. Ahí les pido por favor, yo sé que no les voy a decir el nombre, pero les pido por favor una oración por el hermanito que nos hizo la donación de el micrófono. Listo. Ya el Señor sabe quién es, simplemente les pido que puedan ponerlo a él allí en oración. ¿Listo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Sana, Señor, a los cansados, a los que dudan, a los que fueron heridos por tu iglesia, pero aún buscan de ti. Enséñanos a amar, enséñanos a bendecir. Y cuando no podamos, Señor, al menos enséñanos a soportarnos en el amor. A ti, mamá, que eres el ejemplo perfecto de santidad, ayúdanos a recuperar una fe coherente, no una fe solo de argumentos, sino una fe que es capaz de acompañar a nuestro Señor Jesús en el Monte de los Olivos en oración y sin dormirnos. Devuélvenos la fe, Señor, no en los hombres, sino en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, me despido de ustedes, mis hermanitos, de la mano de mi gran querido amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Te recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.